Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, hoy vamos a hablar de algo que también es importante, no solamente carbohidratos y lípidos, sino también las proteínas y que a veces creo que son como que en estos últimos años se le ha dado un gran protagonismo a las proteínas. Eh, Aunque pues bueno, no es que no sean buenas, sí son buenas, pero no es lo único, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar justo de las proteínas. ¿Qué es lo que contiene este webinar? Lo que es la proteína, los péptidos, los aminoácidos y sus diferencias, las fuentes proteicas y calidad de las proteínas, los requerimientos diarios, la digestión y absorción, las principales funciones de las proteínas en el organismo, los ácidos nucleicos, súper importante, el metabolismo de las proteínas, muy ligeramente, grosso modo, porque vamos a tener otras clases, otros webinars, hablando justamente de lo que es todo el metabolismo, no solo de las proteínas, sino también pues que abarque todas las rutas metabólicas. Y posteriormente, pues bueno, las proteínas e interés dentro de la fisioterapia. Los objetivos, pues bueno, es que comprendan la importancia de las proteínas dentro de la nutrición y de la fisioterapia, entender las funciones e interacciones de las proteínas en el organismo humano y evidentemente también, pues bueno, conocer el uso adecuado de las proteínas, no solo en la nutrición deportiva, sino también en la nutrición de rehabilitación. Vamos a encontrar algunos libros que las proteínas se abrevian con una P mayúscula o una PR en mayúscula, los péptidos con doble P sin acento, perdónenme, sin punto, porque entonces estaríamos hablando de páginas, y los aminoácidos, que el aminoácido se abrevia con una doble A y los aminoácidos se abrevia con doble A, una apóstrofe y una S. Bueno, comencemos. ¿Qué es proteína? Y bueno, leemos que la proteína deriva del prefijo griego proteion, que significa primero. Son macromoléculas de peso elevado y que están formadas justamente por unión de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Y esto evidentemente pueden ser de varios aminoácidos o incluso de cadenas muy largas de aminoácidos. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por el prefijo chon, es decir, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su estructura principal. Sin embargo, también pueden contener azufre, pueden contener fósforo, pueden contener hierro, pueden contener magnesio o cobre, entre otros elementos, y eso es lo que las hace diferentes en cuanto a los aminoácidos y también lo que les aporta pues diferentes propiedades a cada uno de los aminoácidos. Es indispensable que nosotros sepamos que existen 20 aminoácidos distintos. Claro que vamos a leer mucho más, pero ya son derivados de aminoácidos. Aminoácidos principales solamente hay 20 aminoácidos y pues bueno, sepamos también que la célula elabora miles de proteínas diferentes, cada una de las cuales pues va a desempeñar determinada función sumamente especializada. Y evidentemente pues me van a ayudar para construir y mantener las células, para construir y mantener la masa muscular, los órganos internos, por supuesto que también esa descomposición, esa catabolización que se va a llevar a cabo en el cuerpo, me puede en determinadas condiciones producir energía. Recordemos que 1 gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías o 4 calorías.
Pero vamos a ver cuál es la clasificación de las proteínas. Se clasifican por su forma, por su estructura y su composición. Si atendemos a la forma, tenemos dos tipos, lo que es la forma tridimensional o la conformación, que aquí estamos hablando de proteínas fibrosas o escleroproteínas. Están constituidas por largas cadenas, como pueden ver en la imagen, largas cadenas de polipéptidos ordenados de manera paralela, dando lugar a estas fibras o láminas. Y evidentemente, gracias a esas fibras o láminas, son sumamente resistentes e insolubles en algún sistema acuoso. También es importante saber que esta propiedad de fibras, de proteínas fibrilares, forman los elementos estructurales del tejido conjuntivo, pues de todos los animales, ¿no? Como el colágeno, los tendones, los huesos, la queratina, hablamos de la queratina, bueno, alfa queratina de cabello, de cuerno, de uñas y evidentemente también la elastina del tejido conjuntivo elástico. Por otro lado tenemos las esferoproteínas o globulares, que aquí son igual cadenas polipéptidas, pero estas están plegadas y adoptan una forma esférica, semicompacta. Normalmente son solubles en sistemas acuosos y van a desempeñar una función dinámica en la célula. Estas son capaces de atravesar la membrana celular y desencadenar reacciones metabólicas y en este grupo podemos clasificar a lo que son las albúminas, las globulinas, que finalmente son conformadas por el suero sanguíneo, las prostaminas, que son de semillas y espermas de algunos peces, y las histonas, que se encuentran en el núcleo celular. Normalmente la mayoría de las enzimas conocidas son proteínas globulares, así como los anticuerpos y algunas hormonas que se forman dentro del eje hipotalámico hipofisiario. Las proteínas también con este tipo de forma nos sirven para transportar y el mejor ejemplo lo tenemos con las hemoglobulinas y las seroalbúminas. Entonces, pues bueno, también son parte fundamental de nuestro sistema. Ahora, dentro de la clasificación por estructura espacial, esta es un poco más sencilla porque estamos hablando de 4 formas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria se construye a una secuencia de restos de aminoácidos en una cadena polipéptica. Ahorita lo vamos a ver en su forma. La secundaria, esa cadena polipeptídica o polipéptida, forma una estructura helicoidal o se pliega como una laminar. En la terciaria está determinada por la forma de curvarse y de plegarse toda esa cadena, es decir, que voy a tener tanto la forma de hélice como la forma plegada en una misma estructura. Y la cuaternaria, pues evidentemente voy a tener muchas formas de la terciaria dentro de de un sustrato proteico. Aquí lo podemos ejemplificar un poco mejor. Esta es la estructura primaria que siempre les digo, imagínense como un collar de perlas, que es largo, en donde el cordel pues une cada una de las perlas y evidentemente sería el enlace peptídico. Ahora, si yo a ese collar lo suelto así dentro de algún espacio, pues voy a ver que va a formar este tipo de
formaciones, valga la redundancia, como de hélice, pero también va a formar una parte plegada, como si fuera una lámina de asbesto, que se hacen como piquitos así. Bueno, así también va a tener esa forma. La forma terciaria, pues ya es cuando toda la cadena de aminoácidos, las grandes cadenas de aminoácidos, tanto helicoidal como laminar, van empezándose a empaquetar para darle forma justo a un sustrato proteico. Y posteriormente la cuaternaria, pues evidentemente ya estoy hablando de grupos de terciarias que se están uniendo. En esta otra diapositiva lo podemos ver un poquito mejor. Miren, aquí está el collarcito de perlas, que todavía no agarra ninguna forma. Después hace una forma de hélice y también como una hoja plegable. Esta sería la estructura secundaria. Y vean aquí en la estructura terciaria, vean cómo tengo la hoja plegable aquí y por aquí ya se empieza la helicoidal. Y así sucesivamente sigo hasta formar todo un conjunto de aminoácidos y unidos con otro conjunto hago yo la estructura cuaternaria. Ahora, hablamos de aminoácidos, ¿no? Porque finalmente los aminoácidos son los que le dan lugar a la formación de proteínas. Pero, ¿quién es un aminoácido? Bueno, pues un aminoácido se compone de un carbono alfa con un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y en su exterior una cadena lateral. Esta cadena lateral, esta R, se representa para todos los demás elementos que se puedan unir en ella. ¿Se acuerdan que el prefijo es chon? Y aquí se cumple perfectamente bien. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos nitrógeno. Pero lo que le va a dar el nombre específico y la función diversa a cada uno de los aminoácidos es justo la cadena lateral, y es aquí en donde se puede unir con fósforo, con magnesio, con cobre, con hierro, para que sepamos la clasificación y la función específica de este aminoácido. Ahora, ¿cómo se unen estos aminoácidos? Miren, aquí tengo yo un aminoácido, aquí está el grupo amino, aquí está el grupo carboxilo, aquí está el carbono alfa, el hidrógeno y la cadena lateral. Lo mismo que está aquí, ¿no? El grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno y la cadena lateral. Entonces, ¿cómo se hace un enlace peptídico? Bueno, pues esta unión se da a través de un lado del aminoácido del carboxilo con el grupo amino, y para unirse es necesario que pierda este grupo OH y esta H. Eso va a formar evidentemente agua. Cuando se une única y exclusivamente con estos lados. Mire, se guarda el oxígeno con su doble ligadura y el hidrógeno del otro aminoácido. Entonces, esto en sí, lo que está sombreado de gris, es un enlace peptídico. Si se dan cuenta, pues esto significa que los aminoácidos tienen que perder una molécula de agua. Es así que por eso son las recomendaciones de tomar agua, pero no solamente eso. Vamos a nosotros a notar que cuando necesitamos degradar proteínas porque comimos muchísima proteína, nos va a dar sed. Hagan ustedes un experimento. Ahorita que estamos pues en días tranquilos, hablando académicamente,
háganse una vistecisa. No necesitan invitar al compadre y al amigo, ¿no? Hagan una vistecisa o hagan una carne asada, así mucha carnita asada, unos 3, 4 porciones de carne asada, que es lo que normalmente comemos cuando nos reunimos y hacemos una carne asada, una vistecisa, una discada. Lo único que les pido es que para que el experimento sea como más significativo, no vayan a beber alcohol. Agua sin problema, refresco sin problema. Alcohol es lo único que no. Cuando ustedes hicieron esa comida y se van a dormir y amanecen al día siguiente, van a sentir una sensación de sed como si estuvieran un poco crudos y van a decir, ¿qué sed tengo? La lengua seca, seca, seca. ¿Por qué? Porque evidentemente para degradar este conjunto de fibras musculares, porque finalmente eso es lo que comemos, fibras musculares, se ocupó agua, se ocupó una molécula de agua para separar estos aminoácidos y que el organismo los pueda absorber. Es decir, cuando nosotros comemos vamos de aquí para acá, para que mi organismo pueda absorber los diferentes aminoácidos que contiene la carne. Entonces, es así como nosotros nos damos cuenta que es importante también la hidratación justo cuando consumimos un poquito de proteína de más. Y créanme que es bien común consumir proteína de más, porque, pues bueno, imagínense ustedes que 100 gramos de pechuga de pollo tiene alrededor de 20 o 22 gramos de proteína. Y la verdad es que yo los invito a que ustedes cocinen 100 gramos de pechuga de pollo. O sea, primero hay que pesarlo en crudo. Pesen en crudo 100 gramos de pechuga de pollo y posteriormente lo cocinan y se van a dar cuenta que es muy poco. Al menos no es lo que la mayoría estamos acostumbrados a comer en nuestras porciones. Entonces, pues bueno, con esto les quiero decir que forma parte fundamental la hidratación en el organismo y más cuando vamos a tener un tratamiento terapéutico o fisioterapéutico en un paciente. La clasificación de los enlaces. Esta también es importante porque finalmente es como se unen los aminoácidos. Aquí tengo, por ejemplo, que 2 aminoácidos, así cuando están separaditos, son aminoácidos. Cuando se juntan por un enlace peptídico, entonces se llaman dipéptidos. Di de 2, péptidos, porque están unidos. Cuando se juntan de 3 a 9 aminoácidos se llaman oligopéptidos. Y cuando se juntan arriba de 10 aminoácidos hasta lo que llegue a formarse, entonces se llaman polipéptidos. Es importante aquí aclarar, hay una condición para que estos péptidos se puedan llamar proteínas. Número 1, debe de contener aminoácidos esenciales. Y número 2, debe de estar formado por al menos 100 o más aminoácidos para que se pueda llamar proteína. Si no tiene 100 o más aminoácidos, entonces es un sustrato proteico. Ahora, la clasificación de los aminoácidos se clasifican por sus propiedades físico-químicas, es decir, aquellas propiedades que le va a dar la cadena lateral, por la forma de las proteínas estructurales, por la función que tienen, si son esenciales o no esenciales, y también porque hay aminoácidos presentes en el organismo, pero no forman parte de las proteínas.
Vamos a ver, por ejemplo, las propiedades físico-químicas de una cadena R. Tenemos aminoácidos neutros apolares, que aquí está sombreado con azul pues bueno, la parte que no es apolar. Los neutros polares igual. Los polares ácidos y los polares básicos. Dentro de los neutros apolares vamos a tener a la alanina, valina, leucina, isoleucina, prolina, metionina, fenilalanina y triptófano. Dentro de los neutros polares voy a tener a la tironina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, serina y glicina. Hay dos ácidos, por eso se llaman polares ácidos, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y los polares básicos, que es la lisina, la arginina y la histidina. Ahora, dentro de su clasificación por esenciales y no esenciales, voy a tener 8 aminoácidos esenciales, como son lisina, metionina, valina, leucina, isoleucina, triptófano, fenilalanina y trionina. También voy a tener dos aminoácidos que se llaman condicionales. Esto es histidina y arginina. ¿Por qué se llaman condicionales? Porque hay 4 condiciones en las que ellos son esenciales. Por eso tienen este asterisco y están marcados por color. ¿Cuándo van a ser esenciales? En la niñez, en el embarazo, en la enfermedad y cuando somos adultos mayores. En esas 4 condiciones, histidina y arginina se convierten en esenciales. En todas las demás condiciones del ser humano, histidina y arginina forman parte del grupo no esencial. Tengo como no esencial el glutamato, la alanina, la cisteína, el aspartato, la glutamina, la prolina, la serina, la tirosina, la cisteína y la glicina. Si se dan cuenta, son 20 aminoácidos en total, lo que habíamos platicado. 8 esenciales, 2 condicionales y 10 no esenciales. ¿Qué significa que sea esencial un aminoácido? Que mi cuerpo no es capaz de producirlo. Lo tenemos que tomar justo de la dieta. No hay otra forma de que yo pueda tener estos aminoácidos en mi cuerpo. Y los no esenciales significa que a través del consumo de estos esenciales yo voy a poder sintetizar todos estos 10 aminoácidos no esenciales. No importa si los coma o no los coma. Ahora, dentro de las fuentes proteicas, calidad de las proteínas y recomendaciones diarias de la ingesta, tenemos de origen animal y de origen vegetal. De origen animal, pues prácticamente es todo lo que les digo, ¿no? Todo lo que vuele, camine, nade y se arrastre. Aquí vamos a tener todas las carnes de res, pollo, de cerdo, el pescado, los mariscos, la leche, el huevo, todos los derivados lácteos como el queso. Ahí es de origen animal. De origen vegetal, pues lo vamos a encontrar en las soyas, en la pasta, en el arroz, en el maíz, en las legumbres o leguminosas, en las semillas, en los frutos secos o en las oleaginosas. Así es como nosotros normalmente conocemos a todas estas nueces, pistachas, cacahuates, ajonjolí, anacardos, macadamias, todo este tipo de pepitas de semillas, pues en nuestro país las podemos identificar con 3 nombres. Frutos secos, ojo,
abusados aquí porque luego me lo confunden con frutas secas y no, eso es totalmente diferente. Frutos secos, piñones, semillas o la forma profesional de este grupo de alimentos se llaman oleaginosas. Ahora, hablando de las calidades de la proteína. Vamos a tener proteínas completas porque se cuentan con todos los aminoácidos esenciales y la mayoría, es decir, todas las proteínas que son completas porque contienen todos los aminoácidos esenciales son de origen animal. Y las incompletas, que son proteínas que les faltan algún aminoácido esencial, y esas son todas las proteínas de origen vegetal. Vamos a tener, bueno, antes de pasar a este otro tema, la calidad de las proteínas, vamos a tener a veces ciertas discusiones de sobre todo grupos vegetarianos o veganos, en donde pues evidentemente ellos nos digan que sí, con las combinaciones que se pueden hacer, pueden lograr hacer la calidad de la proteína similar a una calidad completa de proteínas de origen animal. He revisado muchísimos artículos científicos, chicos, y les tengo que comentar que bueno, es que siempre encuentro este sesgo, ¿saben? Los autores científicos que defienden a la dieta omnívora, pues siempre van a decir que no puedes obtener la misma calidad de aminoácidos en vegetales y en combinación con cereales y oleaginosas y leguminosas también. Y también científicos que defienden la postura del veganismo y del vegetarianismo, en donde dicen que sí, que se puede lograr una excelente calidad con la combinación de alimentos. Y pues bueno, aún sigo yo receptiva. No quiero casarme con solo una idea, porque no sería lo correcto. Acuérdense que mucho de lo que a veces estudiamos hoy, el día de mañana ya no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar con esto? Pues bueno, el mensaje que les quiero transmitir es: manténganse actualizados porque es necesario. Creo yo que el mundo del veganismo y del vegetarianismo todavía, así estudiado bien científicamente conforme a la modernidad de nuestros días, está un poco joven la ciencia, entonces hay que mantenernos bien atentos para cualquier para cualquier resultado que se pueda dar diverso a lo que a esta discrepancia que tienen los científicos. Bueno, vamos a ver también que dentro de la calidad de las proteínas hay algo que se llama valor biológico de la proteína. Ese valor biológico atiende a la cantidad de aminoácidos esenciales que están presentes dentro de una proteína. También vamos a tener un ratio de eficacia proteica, que se abrevia con las letras PER en mayúscula. Y esto atiende a la porción de la proteína absorbida por el organismo. Y el coeficiente de utilización neta de la proteína, que se abrevia con mayúsculas NPU, va a medir que la porción de proteína que yo absorbí realmente se utilice en mi cuerpo. Es decir, tengo yo una porción de proteína que absorbe mi organismo,
pero de eso que absorbí, ¿cuál realmente es el coeficiente de utilización que le voy a dar dentro de mi organismo? Yo espero que se entienda este término. Bueno, y pues ya tiene mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud dijo que para hombres lo recomendable eran 0.8 gramos por kilogramo de peso al día y para mujeres un poquitito menos, que es 0.7 gramos por kilogramo de peso al día. Sin embargo, hay que reconocer que a pesar del buen esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud en dictar estos parámetros, pues bueno, hay que atender a las necesidades individuales de cada persona, número uno. Número dos, a las necesidades en cuanto a la actividad física o deportiva o de rehabilitación tenga esta personita o este individuo, para saber y adecuar estas recomendaciones y sobre todo en el estado en el que se encuentra, ¿no? Si es saludable, si está en una enfermedad, si está cursando por un embarazo, si está cursando por una lactancia, si está en la niñez, si está en la adolescencia, bla, 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 bla. Entonces hay que tomar con discreción estos parámetros iniciales y también, pues bueno, acuérdense que la Organización Mundial de la Salud trata de, pues bueno, dar ciertos indicadores a nivel mundial, pero somos muy diferentes en Alaska que aquí en la Ciudad de México, o muy diferentes en Australia que en Inglaterra. Entonces sí hay que ver situaciones climáticas, desgaste calórico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a la digestión y absorción, la vamos a ver rápidamente. Tenemos así tan sencillo, aunque la realidad es un poco más complejo, pero bueno, eso atiende ya a una clase especializada de fisiología. En esta ocasión nos vamos a quedar con algo muy escueto, pero que sea muy comprensible. Es necesario entender que la digestión, aunque se inicia en boca, no hay ninguna enzima en boca que pueda empezar a degradar esas proteínas. Entonces, lo que hacemos, pues obviamente es una degradación química a través perdónenme, una degradación mecánica a través de la molienda, de la masticación de mi boca y por el que pasa este machacado de la proteína que yo como. Posteriormente viaja hasta el estómago y entonces ahí sí es cuando me encuentro con una enzima que se llama gastrina en conjunto con ácido clorhídrico, va a hacer el primer proceso de desnaturalizar esas proteínas y las va a degradar hasta péptidos de tamaño variado y aminoácidos libres. Posterior, ¿con quién? Con la ayuda de la pepsina. Posteriormente, esos péptidos de tamaño variable y esos aminoácidos libres, tras la desnaturalización de la proteína con la ayuda de la pepsina, van a viajar al intestino delgado y evidentemente ahí se van a convertir en aminoácidos todos a través de una enzima que se llama colecistoquinina y gracias a que el páncreas va a eyectar quimotripsina y tripsinógeno para convertir esos péptidos de tamaño variable y esos aminoácidos libres en ahora sí un combo, un pool total de aminoácidos que van a viajar a la sangre hacia el hígado para que el hígado decida si los necesita almacenar o bien si necesita hacer síntesis de proteínas para reparar algo que necesite mi cuerpo. Ahora, ya dijimos que viajan al hígado y el hígado decide si la almacena o las ocupa para alguna reparación de mi cuerpo. ¿Cómo para qué las podríamos ocupar? Pues bueno,
gracias a las múltiples formas que pueden hacer a través de las conformaciones que tienen las proteínas, pues bueno, en mi cuerpo las va a poder utilizar como estructura de células, catálisis de reacciones, transportes moleculares, movimientos celulares, todo lo que es mi código genético, que es la transmisión, la detección, la integración y el procesamiento de información de la célula en conjunto con la regulación de la expresión de genes. Ya dijimos que también el hígado los puede almacenar y pues bueno, puedo yo formar enzimas, inmunoglobulinas, colágeno, fibras musculares, sustratos proteicos, cualquier cosa que se puedan imaginar. La verdad es que por eso son tan importantes, y como lo hemos estado revisando en clases, créanme que todos los macronutrientes son sumamente importantes. Ahora, es importante que sepamos que el consumo proteico en exceso no se almacena en masa muscular. Sí se almacena, sí puede llegar a formar parte del tejido adiposo, es decir, que se pueda convertir en grasa, y eso pues ponernos en un estado poco saludable como es el sobrepeso o la obesidad. Claro, tienen que pasar bastantes procesos para que realmente el cuerpo las elija como depósitos de grasa, pero sí se puede dar. Me pueden llegar a elevar el colesterol sanguíneo y por lo tanto tener un riesgo cardiovascular, sobre todo las de fuentes animales. Van a enlentecer el proceso de digestión, y como les había comentado, pues bueno, me producen deshidratación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en el contexto de cómo van a ser utilizadas y en quién van a ser prescritas. Igual me va a limitar o me va a disminuir el consumo de ciertos cereales, tubérculos y leguminosas. Acuérdense que pues todos los alimentos son importantes. Ahora vamos a pasar con el maravilloso mundo de los ácidos nucleicos. Y bueno, aquí podemos ver justamente esta formación de hélice que ya la habíamos visto en nuestra estructura secundaria. ¿Se acuerdan? Que vimos la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuartaria. Bueno, cuando nosotros comprendemos la estructura y función justamente de estos ácidos nucleicos, vamos a poder apreciar justo no solo cómo las enfermedades genéticas afectan el cuerpo, sino también cómo la manipulación de estos mecanismos a nivel molecular podrían revolucionar la manera en que tratamos dichas enfermedades. Entonces, vamos a empezar un poquito con una breve historia y sepamos que la genética como ciencia comenzó con Gregor Mendel, que es un monje agustino, quien en la década de 1860 comienza a realizar experimentos con plantas de chícharos o guisantes, y ahí descubre justamente las leyes básicas de la herencia. Es importante saber que sus investigaciones no fueron reconocidas en su tiempo, pero posteriormente fueron descubiertas al principio del siglo XX y se establecieron como las bases de la genética moderna. Posteriormente, en 1869, Friedrich Mischer, que es un bioquímico suizo, se dio a la tarea de aislar, y lo hizo por primera vez, una sustancia que llamó nucleína de los núcleos celulares, es decir, del núcleo de la célula. De ahí aisló esta sustancia que le llamó nucleína,
que más tarde se dio a conocer como el ácido nucleico. Este científico notó que esta sustancia contenía fósforo y nitrógeno, lo cual la hacía diferente a la conformación de las mismas proteínas. Los estudios se siguieron dando pues bueno, se tuvo el avance significativo en cuanto a los ácidos nucleicos en 1953, cuando James Watson y Francis Crick, apoyados por los trabajos previos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkin, descubrieron la estructura de doble hélice del ADN. Y obviamente este descubrimiento mostró cómo la información genética es almacenada y replicada, lo que empezó a permitirnos pues la herencia de características de una generación a otra, ¿no? Aquí es donde se pone bueno el asunto para todo lo que es el código genético. Y ahí, pues bueno, sepamos que en los años posteriores, científicos como Marshall Nirenberg y Hargovin Khorana desentrañaron justamente lo que es el código genético, mostrando cómo las secuencias del ADN se traducen en aminoácidos y a su vez construyen las proteínas. También sepamos que ya en la era moderna, pues el proyecto de genoma humano que se completó en los primeros años del siglo XXI, secuenció toda la información genética humana y esto nos dio una proporción aproximada de la complejidad y la diversidad del genoma humano. Y esto nos abrió la puerta justamente a la era de la genómica, ya que pues obviamente se transforma la medicina, se transforma la farmacología y evidentemente también la biotecnología. Ahora, los ácidos nucleicos son macromoléculas esenciales para todas las formas de vida. Son los encargados de almacenar y transmitir la información genética y jugar un papel central en la síntesis de proteína. Aquí en la imagen podemos ver lo que es el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que es la copia justamente del ácido desoxirribonucleico. Vamos a ver justo la estructura del ADN y vemos justamente que es un polímero largo compuesto por unidades repetitivas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido se compone de un azúcar, es decir, de una desoxirribosa, de un grupo fosfato y una de 4 bases nitrogenadas, como es adenina, timina, guanina y citosina. Es importante saber que la estructura característica del ADN es una doble hélice, donde 2 cadenas de nucleótidos se enrollan entre sí, manteniéndose unidas por estos puentes de hidrógeno entre cada uno de los pares bases complementadas. Y la forma en cómo se emparejan, por decirlo de alguna forma, es siempre A con T y C con G, es decir, siempre adenina con timina y siempre citosina con guanina. ¿Qué podemos hablar de las funciones del ácido desoxirribonucleico? O sea, pues imagínense que son las que contienen las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos nuestros órganos. Por supuesto que también, pues, hablando de la medicina en general, pues también de algunos virus, ¿no?
Pero bueno, finalmente es nuestro código genético, es nuestro instructivo, como cuando nosotros compramos un equipo y necesitamos leer el instructivo para ver cómo funciona, pues así es el ADN. Porque evidentemente este instructivo está codificado justo la secuencia de las bases nitrogenadas, y esa organización son pues las unidades funcionales llamadas genes. Ahora, por el otro lado tenemos lo que es el ácido ribonucleico. Tiene una estructura parecida al ADN, nada más que el ácido ribonucleico está formado solo por una cadena de nucleótidos. Sin embargo, el azúcar presente en los nucleótidos de ARN es la ribosa en lugar de la desoxirribosa. Y la base nitrogenada uracilo sustituye a la timina en el ADN. Aquí lo podemos ver. La timina cambia por el uracilo. Ahora, el ácido ribonucleico es generalmente monocatenario. Esto es que permite adoptar una variedad de formas tridimensionales y realizar distintas funciones. ¿Como cuáles? Pues actúa como mensajero entre el ADN y los ribosomas para hacer proteínas, y esto le llamamos el ARN mensajero. También se comporta como un componente de los ribosomas mismos, por eso vamos a tener un ARN ribosomal, y como transportador de aminoácidos durante la síntesis de proteínas, por eso vamos a tener un ARN transportador. También el ARN tiene funciones reguladoras y enzimáticas, como el ARN pequeño nuclear, que lo vamos a encontrar en la literatura abreviado con un ARN, y en minúsculas SN, a eso le vamos a llamar pequeño nuclear. Y por último vamos a tener al ARN de interferencia, que a ese lo vamos a identificar como ARN y con una I minúscula. Ahora, ¿cuál es la importancia dentro de la fisioterapia? El hecho de que yo entienda mi código genético. Pues bueno, tan sencillo que para los profesionales de la fisioterapia comprender justo las funciones de ADN y de ARN es fundamental, porque, pues bueno, se interfiere en la reparación de tejidos, es decir, la síntesis de proteínas es crucial en la reparación de tejidos dañados. Entonces, el ARN lleva las instrucciones al ADN para formar proteínas específicas que son vitales en la cicatrización y en la recuperación muscular. Ahora, hablando de genética y patologías, pues muchas condiciones y susceptibilidades a lesiones tienen una base genética. Entonces, la comprensión de cómo los genes afectan el tejido muscular y conectivo puede pues dar información hacia qué estrategias de tratamiento y de prevención de lesiones pudieran abordarse dentro de la terapéutica. Por último, las intervenciones genéticas, es decir, que la fisioterapia en el futuro puede incluir intervenciones que modifiquen la expresión genética para optimizar la recuperación y el rendimiento físico de las personas que así lo requieran. Entonces, la verdad es que esto todavía está comenzando, todavía se está poniendo bueno. Vamos a ver que cada uno en sus profesiones vamos a poder contribuir al bienestar
ayudándonos justamente del código genético. Tenemos que estar bien atentos a lo que se viene. Bueno, el metabolismo de las proteínas. Como les comenté en un principio, este tema lo vamos a ver muy grosso modo porque todavía lo vamos a repasar más fuerte en cuanto veamos bioquímica. Pero ahorita quiero que nos pongamos como en el mood de un poco, por decirlo de alguna forma, fisiológicamente cómo funcionan estas rutas metabólicas. Importante que sepamos que pues bueno, estas proteínas, todas las proteínas van a venir de la dieta, van a venir de síntesis de aminoácidos no esenciales, ajá, que yo haya comido aminoácidos esenciales y que con esos esenciales pueda yo sintetizar aminoácidos esenciales, como lo vimos al principio, y también de las proteínas de mi propio organismo. Todas estas tres vertientes, estos tres caminitos, van a conformar mi pool de aminoácidos. Ese pool de aminoácidos me va a servir ya sea para proteínas de los tejidos o para síntesis de otras cosas como neurotransmisores, bases nitrogenadas, inmunoglobulinas, colágeno, elastina, todo este tipo de sustratos proteicos que yo pudiera necesitar. Ahora, ¿cómo yo voy a absorber este pool de aminoácidos? Pues bueno, evidentemente que yo necesito que para aprovecharlos como energía se tienen que convertir en acetilcoenzima A para entrar justo al ciclo de Krebs y evidentemente pues bueno formar cuerpos cetónicos o formar eh, pues ácidos grasos libres dependiendo de lo que necesite el cuerpo, ¿no? Igual pues bueno, primero siempre me voy a convertir, se van a convertir en piruvato para justo entrar en el ciclo de Krebs. Hay algunos aminoácidos a los que les llamamos aminoácidos glucogénicos que van a entrar directo al ciclo de Krebs y posteriormente van a viajar al ciclo de Cori para pasar por una ruta metabólica que se llama gluconeogénesis y entonces producir evidentemente energía que así los voy a ocupar en el cuerpo por cualquier situación adversa. Sobre todo, ¿saben cuándo? En situaciones de ayuno, pues evidentemente mi cuerpo va a tomar, le va a dar preferencia a los ácidos grasos libres, pero también pues a los aminoácidos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los aminoácidos glucogénicos? Aquí los podemos encontrar, miren, por ejemplo, alanina, glicina, trionina, cisteína, serina y triptófano pueden convertirse directamente en piruvato para posteriormente convertirse en acetilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs y producir energía. Isoleucina no necesita convertirse en piruvato. Isoleucina se convierte en acetil-CoA y ya sea que forme un cuerpo cetónico que se llama acetoacetato o bien entre al ciclo de Krebs. Ahora, leucina, lisina, fenilalanina, tirosina y triptófano también se pueden convertir en acetoacetato y irse al ciclo de Cori, pasar en el hígado una ruta como la que mencionamos anteriormente, que es la gluconeogénesis, que es formar nueva glucosa a partir de otros sustratos diferentes que no sean carbohidratos. Posteriormente, arginina, prolina, histidina y glutamina se van a sintetizar a glutamato y glutamato va a poder entrar en el tercer paso, perdónenme, en el cuarto paso del ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato, y seguir justamente el caminito. Pero también isoleucina, valina, metionina y teonina
Aquí también pueden entrar en el quinto paso del ciclo de Krebs en succinyl-CoA. Seguimos y en el en el octavo paso del ciclo de Krebs, tirosina y fenilalanina también pueden entrar en el paso del fumarato. Y por último, asparagina y aspartato pueden entrar en el primer paso del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato. Y así generar justamente energía, ya sea a través de cuerpos cetónicos o a través del ciclo de Krebs. Ahora, esto no es más que comprender cómo funcionan los aminoácidos, la degradación que tienen justamente los aminoácidos. Los aminoácidos van a sufrir una transaminación y una desaminación, es decir, la transaminación, ¿se acuerdan cómo estaba formado el aminoácido? Déjenme sacar una plumita. Habíamos dicho que teníamos un carbono alfa unido, por supuesto, con un grupo carboxilo. Voy a intentar escribir de la mejor forma. También voy a tener un hidrógeno, una cadena lateral y también un grupo amino. Bueno, la transaminación no es otra cosa más que el grupo amino se coloque del lado del grupo carboxilo y el grupo carboxilo se coloque del lado del grupo amino. ¿Para qué? Pues para aprovechar esa conversión de acetil-CoA y también para que ese nitrógeno amino que se pudo aprovechar en el glutamato sufra una desaminación. Es decir, esa transaminación es la rotación de los grupos para aprovecharse de mejor forma en el cuerpo como energía. Sin embargo, pues bueno, yo voy a aprovechar justo esto como energía, ¿no? Pero este nitrógeno no puede estar en mi cuerpo. Entonces, cuando yo tengo este nitrógeno, lo voy a sacar, es decir, voy a degradar todo este aminoácido, y el que yo arranque este nitrógeno se llama desaminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que este nitrógeno se va a convertir en amonio y ese amonio va a salir en la orina a través del ciclo de la urea, porque no se puede quedar este nitrógeno en mi cuerpo. Por eso en algunas enfermedades vamos a medir el BUN, ¿no? Que es el balance nitrogenado. Es decir, el balance nitrogenado me va a dar la señalización de cuánto estoy aprovechando en mi cuerpo de las proteínas, y también pues tiene que estar equilibrado, porque si lo tengo desequilibrado, una de dos: o estoy orinando las proteínas y no estoy absorbiendo bien el valor nutrimental de los aminoácidos, o por el otro lado no estoy desechando correctamente bien esta base nitrogenada y entonces se van a formar cristales, dando una enfermedad que la conocemos comúnmente como gota. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Pues mandarme justamente diuréticos
y pues medicamentos para que yo tenga mi proceso de defecación y tras la orina y la defecación poder desechar esta base nitrogenada porque no se puede quedar en mi cuerpo. Bueno, no se preocupen que cuando pasemos a bioquímica lo vamos a ver de mejor forma. De tal forma que, pues bueno, hemos llegado justamente al final de nuestras clases de lo que son todas las macromoléculas, como fueron los lípidos, los carbohidratos, y las proteínas. Y evidentemente, pues bueno, saber que pues hay todo un mapa genómico, hay todo un mapa de rutas metabólicas que podemos comprender. Actualmente ya tenemos el conocimiento de los lípidos que forman triglicéridos y que se pueden ir a las rutas como la lipólisis, la lipogénesis, igualmente que nos van a dar energía. También tenemos, pues bueno, ya en el radar algunas rutas metabólicas de los carbohidratos como la gluconeogénesis, la glucólisis, la glucogenólisis, la glucogenogénesis. Entonces, pues bueno, saber que también, pues bueno, la parte fundamental, la fuente principal que nos va a dar energía, y por el lado de las proteínas, ¿no? Que también tenemos todo lo que es la síntesis de proteínas o la proteólisis, la desaminación, la transaminación, que también pueden ir a la ruta de la gluconeogénesis, la construcción de cuerpos cetónicos, el ciclo de la urea, que pues bueno, eso lo vamos a ver con más calmita, pero que entendamos que todos los aminoácidos, perdónenme, todos los macromoléculas, todos los nutrientes, tanto lípidos, carbohidratos y proteínas, se van a unir para darme energía a través del ciclo de Krebs. De tal forma que cada una de mis células va a tener en el radar todo este mapa genómico, todas estas funciones metabólicas. Perdónenme, traigo ahorita pegada la palabra genómica. Bueno, todos mis aminoácidos, todos mis lípidos, todos mis carbohidratos y todas las células de mi cuerpo tienen esta función de la que podemos ver para justamente degradar esos alimentos a macromoléculas y esas macromoléculas aprovecharse de acuerdo a lo que necesite mi cuerpo. Cada una de las células, si se acuerdan cuántas células teníamos o tenemos, 80 billones de células aproximadamente. Cada una de esas células hace todo esto que vemos en el mapa, que a veces nos impresiona y decimos, Dios mío, qué horror. Y yo la verdad es que lo veo y yo digo, Dios mío, qué máquina perfecta tenemos en nuestro cuerpecito. Entonces, pues bueno, tenemos que cuidarlo, que apapacharlo, que atenderlo cuando sea necesario y que consentirlo. Bueno, pues como conclusión, chicos, les quiero comentar que, pues, sobre todo para los futuros fisioterapeutas, la comprensión de pues esta sección de proteínas, pues es una ventana que nos da o que nos permite visualizar la complejidad del cuerpo humano y entender que cada paciente es un libro único de vida escrito con su ADN y que no solo cuenta una historia de su salud en el momento en que nosotros lo atendamos, sino también puede proporcionar pistas sobre cómo responder
a la terapéutica que ustedes vayan a elegir. Porque obviamente la genética moderna ofrece la posibilidad de tratamientos personalizados y ejercicios específicos adoptados justamente a las necesidades genéticas individuales, y esto nos va a marcar el comienzo de una era de precisión en la fisioterapia. Entonces, no se queden nada más aquí, lean artículos científicos, estudien para que ustedes siempre estén actualizados. Creo que también uno de los soportes fundamentales del éxito profesional de cualquier área de las ciencias de la salud, o más bien cualquier profesión de las que conforma las ciencias de la salud, es justamente eso: el estar abiertos y prepararnos continuamente. Y bueno, aquí hay parte de la bibliografía que se ocupó para esta presentación. Sin embargo, también en su planeación académica tenemos también pues ciertas literaturas básicas que les va a ayudar muchísimo a la comprensión de esta unidad. Nos vemos pronto. Que pasen un excelente día.